y bueno, ya conocido por muchos de ustedes. Vamos a hablar un poco de lo que son los exosomas, ¿verdad? Y se habla mucho de exosomas, de exosomas, de exosomas, pero en sí a veces tenemos como muchas dudas para usar pues este producto como tal. Si nosotros hacemos una revisión en PubMed y colocamos la palabra exosomas, ustedes van a ver que hay desde el año 1950 hasta el año 2024 aproximadamente 30.934 estudios que hablan del uso de los exosomas, ¿sí? Y si nosotros vemos cómo ha sido esa evolución de los exosomas, tenemos que en el año de 1877 se hablaba que eran partículas derivadas de células. En el año de 1940 se hablaba ya que eran partículas derivadas de células procoagulantes y no fue hasta el año de 1987 cuando, gracias a Johnson, se estableció el término de exosoma, dada que se evidenció que eran vesículas extracelulares que eran liberadas por eritrocitos, lo que se pensaba en ese momento. En el año de 1996 se estableció cuál era la función exosomal y no fue hasta el año de el 2013 donde gracias a Rockman y a sus colaboradores, donde ellos describieron cuál era el mecanismo de la comunicación intracelular, por lo cual ganaron en ese año el Premio Nobel de Fisiología y Medicina. Y desde el año 2020 al año 2024 ha sido como el boom de los exosomas, donde hay múltiples ensayos clínicos relacionados con este tema. Y si ustedes empiezan a hacer revisiones de verdad de todos esos artículos que hay múltiples artículos publicados donde sacamos una serie de artículos donde aquí está publicado que cuál es el uso de la expresión exosomal en los pacientes con vitiligo. Y ellos concluyeron que eran mediadores de la comunicación entre el queratinocito y los melanocitos en la vía de la melanogénesis, que permitía transporte de los melanosomas y que a su vez regulaba la supervivencia de los melanocitos y la expresión proteica de la tirosinasa y la proteína relacionada con esta misma tirosinasa. Si seguimos revisando en la medicina, en la revista de medicina regenerativa, ellos publicaron un estudio en el año 2023 donde se habla lo último en medicina regenerativa, exosomas. Y ellos concluyeron que en la medicina regenerativa los exosomas tenían un papel multifacético para abordar diferentes causas fundamentales del envejecimiento de la piel y mejorar la homeostasis general del tejido. En el año 2021, en esta revista publicaron los novedosos mecanismos de aplicación de los exosomas en dermatología cutánea, estética, y ellos concluyeron que los exosomas realizaban funciones biológicas en la piel con un gran potencial para establecer métodos terapéuticos atractivos para futuros tratamientos. En el año 2019 se estudió el papel terapéutico y diagnóstico de los exosomas en enfermedades cardiovasculares y ellos concluyeron que los exosomas participaban en la fisiología cardiovascular, en la comunicación entre células y los efectos cardioprotectores de enfermedades cardiovasculares. Y en el año 2017, acá en Venezuela, en el Hospital Central, un hospital de Maracaibo, en conjunto con la Universidad de Ecuador, en Guayaquil, ellos, la conclusión que tuvieron en este simposio de preeclampsia de actualización es que los exosomas parecían desempeñar un papel importante en la comunicación intercelular, en la reprogramación de las células blanco, y que una de las características importantes era la capacidad de modular el sistema inmune para la activación o inhibición. Y ellos hablaban en este estudio que los exosomas de origen plasmático contribuían a la inmunomodulación durante el embarazo temprano y que ayudaba a prevenir ciertas complicaciones que se presentaban o ciertos síndromes que se presentaban durante el primer trimestre del embarazo. Los exosomas no son más que nanovesículas encargadas de transmitir una información intracelular y debemos recordar que en esta célula hay una doble capa lipídica donde el exosoma tiene dos fases. Una fase de endocitosis que se llama endosoma y posteriormente él va obteniendo una maduración donde él se va a clasificar en exosoma de acuerdo al tamaño, que puede ser entre 30 a 150 nanómetros y posteriormente mediante un proceso de exocitosis
él va a ser liberado al espacio extracelular. ¿Para qué? Para que él viaje a llevar toda la información que tiene ese exosoma en las células, generalmente enfermas, senescentes. Debemos recordar que el exosoma es un medio de transporte que facilita la comunicación intercelular y que él puede tener dentro de su contenido proteínas, ARN, péptidos biomiméticos, entre otras. Una vez que él llega a la célula diana, él va a liberar todo lo que es su contenido y de esta manera hace que se produzca la transformación celular. Si nosotros vemos la estructura que vemos en la imagen, el exosoma tiene un embalaje que sería la capa lipídica, una dirección que en tal sería las proteínas externas ligando a las células específicas mediante el cual él va a realizar el contacto y una información que generalmente puede ser micro ARN, micro ADN, lípidos, proteínas, péptidos biomiméticos, entre otros. Ellos se van a clasificar en tres tipos, A, B y C, de acuerdo a su tamaño, de acuerdo al contenido que va a tener, de acuerdo a la función y de acuerdo a la célula donde él va a actuar. Y estos exosomas están dirigidos en algunas terapias para inmunomodulación a nivel de las células dendríticas, para activación de fibroblastos o activación de células mesenquimales que mediante el proceso de exocitosis y de endocitosis se produce pues toda esa producción del exosoma de forma normal. ¿Por qué se habla que el exosoma es muy útil para lo que es la medicina regenerativa? Porque se ha visto que tiene uso desde el punto de vista para la medicina estética, para tricología, en el caso de ginecología, en pacientes con alopecia. Entonces, hemos tenido resultados en ensayos clínicos muy satisfactorios que nos permite hablar actualmente del que el exosoma es el futuro de la medicina regenerativa. ¿Y por qué se habla de este futuro de medicina regenerativa? Uno, porque permite realizar la remodelación de tejido, facilita la comunicación intercelular, hace una inmunomodulación, aumenta la angiogénesis y disminuye la apoptosis. Entonces, si hablamos de cada una de estas características, esta comunicación intercelular permite que se active la proliferación, diferenciación y migración de esa célula. ¿Para qué? Para que se produzca reparación y regeneración del tejido donde yo quiero que actúe este exosoma. Inmunomodulación, ¿por qué? Porque él va a regular la respuesta inmune del cuerpo y así regular la inflamación, va a aumentar la angiogénesis para promover la formación de nuevos vasos sanguíneos y así aumentar nutrientes y la distribución de oxígeno a ese tejido a reparar. Y uno de los datos más importantes es que él disminuye la apoptosis. De hecho, hay diferentes estudios donde en patologías cardiovasculares o principalmente cardíacas se ha visto cómo se produce una transformación de un tejido isquémico a un tejido sano, lo que permite la supervivencia de ese tejido dañado o enfermo. Y en cuanto a lo que es la remodelación del tejido, hace que esa matriz extracelular se ponga como mucho más activa, se ponga como mucho más viva y permite lo que es la eliminación de los desechos celulares como tal. Entonces, nuestra familia de Promo Italia, ellos. Entonces, gracias a nuestra familia de Promo Italia, ellos quieren darle lo que es la bienvenida a la era de la nanotecnología y el futuro de la medicina regenerativa. Y esto se basa en que a la presencia de los exosomas y sus diferentes componentes activos para actuar en diferentes áreas del cuerpo. Entonces, ellos se basaron en formar lo que es el sistema exosomal Butech, que es el primer sistema avanzado ultraintensivo que tiene polinucleótidos, que tiene células madres vegetales que se obtienen de la malus doméstica y exosomas sintéticos. Es el primer
exosoma de origen sintético y ustedes ahorita van a ver por qué es de origen sintético, a pesar de que tienen células madres que pueden ser de origen vegetal, como la Malus domestica, ¿sí? En este sistema exosomal sintético, él tiene un concepto innovador, tiene principios activos únicos que inicialmente me van a dar rejuvenecimiento de los tejidos en el cual yo lo aplico. Sin embargo, de acuerdo o gracias a los resultados de los ensayos clínicos, principalmente aquí en Venezuela, que hemos tenido el uso del sistema Butech en las diferentes especialidades con resultados muy satisfactorios que ustedes van a ver más adelante, podemos decir que Butech es inigualable, es un producto único, eficaz y seguro para nosotros utilizar con confianza en nuestros pacientes. Tiene certificación europea, tiene certificación ISO y eso es súper importante al momento de nosotros ofrecerle calidad a nuestros pacientes. Si nosotros vemos en este cuadro comparativo cuál es la diferencia, ¿verdad? Entre los exosomas de origen humano, vegetales y sintéticos, tenemos que en la cantidad de nanovesículas por ml en los humanos es muy variable, en los vegetales es muy variable y en el caso de Butech ya está estandarizado que por cada ml vamos a tener 1 billón de exosomas. ¿Qué quiere decir? Que en el frasco ampolla que nosotros tenemos 5 billones de exosomas y a pesar de eso, pues tiene otro plus que ya lo vamos a hablar más adelante. Reacciones alérgicas en los humanos y en los vegetales, en los humanos alta por transferencia de antígenos, en vegetales puede ser posible porque haya quedado alguna proteína de membrana, a diferencia de Butech, que no tiene ninguna posibilidad. En cuanto a transmisión de enfermedades, no es posible en el caso del sintético, a diferencia de los humanos, que sí pudiese presentarse. Y aquí vienen dos características que son muy importantes y que diferencia a Butech y le da un plus en comparación a los otros exosomas que están en el mercado. Los humanos y los vegetales ameritan de una cadena de frío, porque si no se desnaturalizan, a diferencia de Butech, que no necesita ningún almacenamiento como tal en particular y que ya viene listo para usar. Es decir, no necesita ningún tipo de reconstitución antes de realizar su aplicación. Posterior a que nosotros usemos la cantidad de acuerdo al protocolo que nosotros vamos a ampliar, el sobrante podemos guardarlo, ¿verdad? Bien, con todas las medidas de asepsia y antisepsia, y en ese momento yo particularmente lo guardo en el refrigerador para evitar cualquier tipo de contaminación. Entonces, Laboratorios BM, gracias a la Malus doméstica, que tiene una característica particular, este tipo de manzana, ¿sí? Laboratorios BM, ellos a través de la nanotecnología y la bioingeniería, ellos se encargaron de producir en el laboratorio lo que es el exosoma. Y por eso se habla que es un exosoma sintético que mediante un punto crítico del CO2 que se alcanza una temperatura de 31,2 grados, se hace la formación de ese exosoma posterior a, a, a rociar ciertas partículas de agua donde se da la formación de esos exosomas donde todos tienen características iguales, tamaños iguales, que generalmente es de 100 nanómetros el tamaño del exosoma de Butech, y todos van a tener la misma carga y el mismo contenido. ¿Por qué? Porque se va a anexar mediante la nanotecnología en un laboratorio. Entonces, dentro de las características del sistema Butech, tenemos que esta tecnología me permite regeneración de tejido. ¿Por qué? Porque va a tener bioreestructuración, elevación y reafirmación. Él viene dentro de sus principios activos, el serum va a tener polinucleótidos al 2%, 20 miligramos por ml, que ahorita vamos a refrescar un poquito de las bondades de los polinucleótidos, que ustedes bien las conocen, células madres vegetales que se originan de lo que son la malus doméstica y exosomas sintéticos, péptidos biomiméticos 20 miligramos y oligopéptido acetil decapéptido 3. Otro de los plus que tiene Butech es que él tiene una mascarilla o un gel que posterior a la aplicación que nosotros vamos a hacer del serum,
vamos a darle ese plus al paciente. ¿Por qué? Con la finalidad de potenciar el efecto de esos exosomas que van a estar de forma subdérmica aplicados, y que gracias a sus principios activos, como son polinucleótidos de bajo peso molecular, péptidos biomiméticos, polisacáridos purificados, baba de caracol y ácido hialurónico de bajo peso molecular, que me van a dar ciertas características posterior a la aplicación en el paciente para potenciar confort en el paciente y resultados que ustedes van a ver que son de forma inmediata. Si nosotros recordamos cuál es el poder de esos polinucleótidos, ¿verdad? Recordamos que ellos vienen de las células germinales del salmón, en el caso de los de Promo Italia, tiene un proceso de purificación donde tiene un alto porcentaje de ADN y se va a dividir principalmente en purina y pirimidina. ¿Qué es lo que van a hacer o gracias a estos polinucleótidos, qué es lo que me va a ocasionar? El efecto hidratante, ¿por qué? Porque él va a imitar lo que es la composición de esa dermis y matriz extracelular, va a retener agua gracias a los grupos hidrofílicos que están en su estructura química y va a actuar como esa esponja electrostática que va a ser capaz de garantizar el bienestar celular, dando una hidratación profunda a ese tejido. Si nosotros seguimos recordando, va a tener la bondad de la bioestimulación, gracias a que en la membrana él va a activar dos receptores importantes, que son los 39 y los 40, el CD39 que activa la producción de colágeno tipo 1. ¿Qué quiere decir esto de colágeno bueno? Y el receptor de CD40 que va a producir maduración de fibroblastos en miofibroblasto, por lo cual se considera que es un bioestimulador nato. Dentro de esos péptidos biomiméticos sintéticos, ellos están dirigidos para realizar una estimulación en ciertas áreas específicas donde yo quiero que actúen. ¿Y con qué finalidad se anexan estos péptidos biomiméticos? Si ustedes ahorita van a ver en las próximas láminas donde la finalidad de esos péptidos miméticos es acelerar lo que es el proceso de cicatrización, de que se produzca la maduración celular, de que esa célula se mantenga activa y que se produzca colágeno y elastina. Si nosotros recordamos, un péptido es la unión de varios aminoácidos que mediante enlaces peptídicos, ¿verdad? Van a formar estas cadenas y ellos están implicados en los diferentes procesos bioquímicos que a su vez también van a facilitar lo que es la transmisión intercelular. Estos péptidos biomiméticos se van a encargar de estimular la piel, de acelerar cicatrización, reparación de heridas, generación de células cutáneas que estén más activas y no senescentes, y la finalidad en común es que van a producir síntesis y colágeno y elastina. El acetilhexapéptido 9 portador de oro, ¿qué es lo que me va a permitir? Uno, estimular esos procesos regenerativos y mejorar la calidad de la piel y a su vez dar rejuvenecimiento, reducir esas líneas de expresión fina y promover colágeno y elastina. El núcleo de oro coloidal está utilizado para mejorar una biodistribución mejor del péptido y el acetilhexapéptido 9 va a aumentar la producción de colágeno tipo 3, de ácido hialurónico, de elastina, que clínicamente que vamos a evidenciar que se va a aumentar las proteínas de la matriz extracelular y va a aumentar la renovación celular. A su vez, el tripéptido de cobre 1, que penetra más que todo las capas profundas de la piel, si nosotros recordamos, él se encuentra en el plasma, en la saliva, en la orina, y cuando nosotros lo utilizamos para mejorar lo que es la cicatrización, él lo que va a hacer es reposición de colágeno y va a tener un efecto antioxidante que va a potenciar el efecto que da los polinucleótidos. Dentro de esos principios calmantes y protectores, eso generalmente lo que va a tener es la finalidad de dar hidratación y protección, ¿verdad? Y esto va a estar dado principalmente a qué? A la mascarilla de gel, que es el plus que tiene Butech, que tiene aloe vera, que tiene baba de caracol, que tiene ácido hialurónico de bajo peso molecular, que posterior a su aplicación el paciente va a sentir una sensación de frescura, una piel mucho más luminosa, que generalmente se va a ver potenciado a lo largo que vayan pasando los días. Dentro de la presentación de Butech, él viene el serum, vienen 5 viales de 5 ml
Y en esta misma cajita que parece un lingote de oro, que por eso se habla que es el futuro de la medicina regenerativa, vienen 5 viales, que son 5 máscaras de sachet, cada una con 5 ml, que de acuerdo al protocolo tiene una aplicación de acuerdo a la cantidad que yo voy a colocar del cero. ¿Cuál sería el protocolo de aplicación del Butech? Uno, pues la historia clínica que siempre le vamos a realizar a un paciente, que en tal caso, ¿dónde estaría contraindicado? En aquellos pacientes que tengan algún tipo de alergia a alguno de los componentes de sus principios activos, principalmente pacientes que sean alérgicos al salmón, estaría contraindicado utilizar lo que es Butech. Se habla, a pesar de que no hay muchos estudios publicados, en pacientes que estén en embarazo, pacientes que tienen lactancia materna, a pesar de que no hay unos estudios publicados que me digan que no se pueden usar, pues casi siempre pues nosotros debemos tener la seguridad o la prevención de no utilizarlo como o cualquier otro medicamento en estos pacientes. Realizar fotos antes del protocolo que nosotros seleccionamos, elección del protocolo a aplicar y fotos posterior a la aplicación de los exosomes. ¿Qué es lo importante a recordar? Que el paciente, de acuerdo a cómo tú realices la aplicación, puede ver un efecto inmediato cuando salga de su consulta, como simplemente puede decir, doctor, si veo un ligero cambio. Y eso generalmente va a depender de qué vamos a realizar nosotros. Entonces, el protocolo de aplicación lo podemos hacer de forma intradérmica, lo podemos hacer de forma subdérmica, en intradérmica, en todas las áreas donde haya piel, principalmente a nivel del cuello, del escote, a nivel facial. Podemos utilizarlo con Dermapen, donde se realiza una sesión cada 14 días, durante 4 sesiones que van a ser consecutivas. Puede realizarse asociado a otro tipo de terapia, generalmente podemos hacer 2 sesiones cada 14 días con tratamiento de Butech, después a los 20 días otra sesión y después a los 20 días la otra sesión de Butech. Se puede utilizar con láser con resultados muy satisfactorios, igual que en IPL, y se recomienda que estas sesiones sean entre 20, 21 días hasta 30 días aproximadamente. ¿Cuál sería el protocolo de aplicación que nos sugiere la casa comercial? Administrar 2 a 2.5 ml por zona a aplicar, ¿sí? Que puede ser de forma intradérmica o subdérmica. Y posterior a esto, realizar la aplicación de 2 ml de la máscara de gel de forma directa hasta que se produzca toda la absorción posterior a la fricción que nosotros vamos a realizar. Se recomienda que sean sesiones cada 15 a cada 21 días, con un mantenimiento a los 6 meses y a los 12 meses. Aquí ustedes van a ver el protocolo que yo realizo. Yo generalmente lo que hago es una cuadrícula a nivel facial y posteriormente, de forma subdérmica, realizo la aplicación con una aguja de 32 por 4 milímetros. ¿Para qué? Para que llegue al área que yo quiero que generalmente se produzca esa bioestimulación, que es a nivel de la dermis profunda. Y si ustedes ven, el paciente, yo previamente uso anestesia tópica para la aplicación de cualquier inyectable a nivel facial. ¿Para qué? Para que el paciente tenga mejor confort cuando estoy realizando pues el procedimiento. Una vez que realizo esto, yo tengo un protocolo donde lo asocio a otro tipo de terapia. En estos pacientes, yo cuando llegó Butech acá en Venezuela, lo primero que hice fue realizar procedimientos en esa misma sesión donde inicialmente realizaba, de acuerdo al tipo de piel, un peeling facial, que que ustedes ven a su mano derecha es a base de carbón activado, donde este paciente tenía antecedentes de que tenía micosis a nivel facial, tenía áreas de melasma, tenía muchas líneas de expresión finas, y el otro paciente tenía exposición solar, el paciente del primer video, exposición solar prolongada, por lo cual tenía mucho melasma, y utilicé otro peeling, un peeling trifásico, que también es un producto de Promo Italia, a base, principalmente son peeling inteligentes,
que no van a producir esas descamaciones o esas quemaduras tan profundas en los pacientes. Y una vez que realizaba ese peeling, hacía la aplicación intradérmica de un cc por hemicara de Butech. Posteriormente pasaba a radiofrecuencia bipolar a baja intensidad durante 10 minutos y posterior a eso realizaba la aplicación de la máscara de Butech. Y posteriormente a eso ustedes ven cómo se ve el enrojecimiento, ya eso es secundario al peeling, pero posterior a que nosotros realizamos la aplicación de la máscara Butech, ustedes ven cómo la cara agarra, tiene mucho más luminosidad, el paciente siente un confort al momento del disconfort leve que le puede dar el peeling, y el paciente se va de una forma muy confortable a su casa. Y aquí ustedes ven una serie de casos, el paciente que realizamos peeling ZK, ¿verdad? Y cada vez que realizábamos peeling, realizaba una sesión de exosomas y ustedes ven cuáles son los resultados aquí posterior a 2 sesiones de exosomas. Un paciente que si vemos su antes, que tiene melasmas a nivel frontal, un melasma acentuado en lo que es tercio medio de la cara, y que si ustedes ven, posterior a estas 2 sesiones, cada 21 días, un paciente de 47 años de edad, tiene una piel mucho más luminosa, con disminución de lo que son los melasmas, tanto a nivel frontal como en tercio medio. Tenemos el otro paciente que le realizamos un peeling con bicarbon, y si ustedes ven, antes y después, el paciente tiene una mejoría considerable hasta en la bioreestructuración facial. Esto es una paciente que se favorece mucho del tratamiento de lo que son los exosomas. ¿Por qué? Porque tiene polinucleótidos y ella tiene un antecedente muy importante, que ella es fumadora de larga data. Y si ustedes ven los melasmas que tienen a nivel del tercio principal, tercio medio y tercio inferior de la cara, en ella realizamos 2 sesiones de ZK con un intervalo de 21 días, más 2 sesiones de exosomas de forma intradérmica. Y si ustedes ven el resultado, parece otra paciente solamente con 2 sesiones. Se atenuaron las líneas de expresión fina a nivel periorbicular, el melasma de predominio en tercio medio e inferior con una disminución considerable y solamente con 2 sesiones que realizamos en este protocolo, por lo cual los ensayos clínicos que hemos realizado acá en Venezuela hemos tenido resultados muy satisfactorios. Acá tenemos una paciente, en el caso de nosotros como cirujanos plásticos, en ella yo solamente realicé una sesión subdérmica de Butech en todo lo que era la cicatriz. ¿Y con qué finalidad? De ver cómo era el comportamiento de esa cicatrización. Y aquí ustedes ven que a los 15 días parece otra paciente. Es una paciente que como si tuviese 3 meses de posoperada, y en esta imagen solamente tiene 15 días de posoperatorio. Ese enrojecimiento que generalmente nosotros vemos en los pacientes posoperados por reacción a la sutura, no lo tuvimos en este caso. El proceso de cicatrización aceleró de forma rápida y yo solamente hice una sesión subdérmica terminando de operar, y posteriormente realizaba la aplicación cada 2 días de la máscara de Butech cuando le realizaba la cura. Y el resultado que obtuvimos fue el que ustedes están viendo en la imagen. Acá, pacientes a las cuales le hemos realizado aplicación del serum y de la máscara. Esta imagen que ustedes ven aquí es una paciente que había tenido una mala experiencia en cuanto a una cirugía de una dermo previa, donde había tenido procesos infecciosos, dehiscencia de la herida, y al final tuvo una cicatriz totalmente inestética. Acudió a nosotros para mejoría de la misma, y posterior a la cirugía realizamos la aplicación de 2.5 cc subdérmico del serum, y este es el resultado que tenemos en las pacientes con solo 3 días de cirugía. No tenemos dehiscencia, no tenemos enrojecimiento y tenemos una coaptación completa de la herida. De esta manera, igual, en esta imagen de una mastopexia en T, tenemos una paciente que no tiene ninguna reacción tipo a la sutura, no tiene ningún tipo de dehiscencia, y en ella realizamos el mismo protocolo de 2.5 subdérmico posterior a terminar la cirugía,
Y posterior en las curas, el resultado que ustedes están viendo acá es el resultado al tercer día de la cirugía, donde es una paciente que parece que tuviese aproximadamente 10 días de cicatrización. En pacientes con quemaduras, si ustedes ven acá, una paciente tiene unos bordes muy eritematosos. En ella solamente realizamos 2 sesiones de forma tópica y acá en Venezuela está disponible el Exomax, que es una lámina de biocelulosa con exosomas. Y si ustedes ven el antes, y esto es el antes, que es esta imagen que está a la izquierda de ustedes, aquí está como colocamos la lámina de biocelulosa y el resultado a los 2 días es este, donde podemos ver que hay disminución de lo que son los bordes en comparación a su foto inicial y el enrojecimiento que principalmente se veía y la resequedad que había en esta quemadura, que esto fue una quemadura por fricción, por contacto directo con un tubo de escape de una moto, y ustedes ven cómo hay regeneración en tan poco tiempo. ¿Qué quiere decir eso? Que hemos visto en nuestros ensayos clínicos que hay eh, resultados muy satisfactorios en los casos de nuestros pacientes. Desde el punto de vista ginecológico, esto es una paciente de 45 años de edad que la doctora Stephanie Echeverría, ella es especialista en ginecología y obstetricia, realizó un protocolo de 2 sesiones intradérmicas y con un intervalo de 21 días. Y si ustedes ven, parece otra paciente totalmente diferente a la foto del antes. ¿Qué quiere decir eso? Que tenemos regeneración, hidratación de tejido y mejora la apariencia genital de la paciente. Si vemos, la doctora realizó en esta paciente, esto es una paciente de 58 años de edad, una sesión de forma intradérmica, ¿verdad? Donde realizó aplicación a nivel de labios mayores, de labios menores, y se fue hacia la parte del introito vaginal. Y si ustedes ven el resultado de la paciente con el resultado inmediato y el resultado que vamos a obtener posterior ya en el control de la paciente para su segunda sesión, antes y después, vemos que tiene un resultado satisfactorio, un resultado natural y lo más importante, que es la seguridad que este rejuvenecimiento que realizamos a nivel vaginal, que tienen las pacientes, generalmente pacientes mayores de 50 años de edad, le estamos devolviendo la seguridad y la autoestima a nuestros pacientes. Desde el punto de vista para el protocolo capilar, yo realizo una aplicación intradérmica de 2.5 cc de Butech distribuido en el área que voy a tratar cada 15 o cada 21 días, dependiendo del caso. Y el gel, generalmente le digo al paciente que se lo aplique cuando va a dormir. ¿Para qué? Para que no se quite la actividad de los componentes, porque si va en la noche y de repente el paciente acude a realizarse una ducha en la tarde o en la noche, se va a retirar la máscara como tal. Entonces, yo lo que le digo es, o se lo aplico en la tarde, que se lo quite al día siguiente para aprovechar los componentes activos que tiene y los resultados que hemos obtenido en este paciente. Esto es un paciente con un efluvio telógeno crónico de 78 años de edad, que había sido sometido a múltiples tratamientos capilares sin éxito. Y si ustedes ven el antes, tiene un patrón de distribución en su control después de las 2 sesiones, donde vemos que la textura del cabello cambió, donde el patrón de distribución aumentó, y generalmente, si ustedes ven en el antes, se ven unas áreas que están muy desprovistas de crecimiento de cabello. Dejo aquí esto mostrar bien de crecimiento de cabello. Y si vemos el POJAL del paciente, que generalmente tiene 3 sesiones intradérmicas, ¿qué quiere decir eso? Que tiene aproximadamente 2 meses en tratamiento, vemos que el paciente, el cabello tiene mejor textura, tiene mejor densidad y tiene áreas de crecimiento donde previamente pues no tenía. ¿Qué quiere decir esto? Que para la estimulación del folículo piloso, en nuestros ensayos clínicos también hemos tenido resultados muy satisfactorios. Acá tenemos un caso de la doctora Katy Lozano, dermatólogo acá en Venezuela, en la ciudad de Barquisimeto, donde un paciente con una alopecia areata, ella realizó 4 sesiones con intervalo de 15 días las 2 primeras y de 21 días la tercera y la cuarta, aplicando 12 cc por área
Y si ustedes ven el antes y el después, tenemos resultados muy satisfactorios con estimulación del crecimiento del cabello, con mejoría de lo que es la densidad, de lo que es la coloración del cabello. Y acá tenemos otro caso, cortesía de la doctora Astrid Bazón, también dermatólogo venezolana de la ciudad de Caracas, donde podemos ver la evolución del paciente desde el día cero hasta los 4 meses, donde vemos que el paciente tiene mejor densidad del cabello, mejor textura, estimulación en ciertas áreas de ese crecimiento del cabello. Debemos recordar la fase anágena, la fase catágena, y todo lo que es el ciclo para lo del cuero cabelludo. Esto es un paciente con una alopecia androgénica de patrón masculino, donde ella realizó una infiltración mensual por 4 meses y posteriormente este mantenimiento a los 3 meses. Otro caso de la doctora Brazón, donde ella realizó desde el día cero a los 6 meses. Ustedes ven cómo cambió el patrón de crecimiento del cabello, la distribución, la densidad, que generalmente lo podemos observar en las imágenes que ustedes están proyectados. Otro caso de la doctora Astrid Brazón, donde se realizó una infiltración mensual en pacientes con vitiligo. Es una paciente que, si ustedes ven, tienen vitiligo en lo que es el párpado inferior, a nivel del dorso nasal, en el labio seco y a nivel de los labios, que posterior a los 2 meses de tratamiento hay una disminución considerable de esas lesiones, principalmente a nivel de lo que es el párpado inferior, a nivel del dorso nasal, con resultados muy satisfactorios. Otros casos de vitiligo de la doctora Katy Lozano, donde ella realizó 3 sesiones con intervalo de 15 a 21 días, aplicando entre 1 a 1.5 cc intradérmico. Y si ustedes ven el resultado de la paciente, hay disminución en lo que es el tamaño del melasma, con resultados del ensayo clínico muy satisfactorios. Y uno de los casos que más ha llamado la atención por los niños que actualmente pues sufren de mucho bullying. Tenemos una paciente a la cual le realizaron 3 sesiones con intervalos de 15 a 21 días entre 1 a 1.5 cc intradérmico, un caso de la doctora Katy Lozano, donde se le está este, retornando a esta paciente, que es una paciente que generalmente le hacían mucho bullying por su vitiligo, la seguridad, su autoestima, simplemente con el uso de uno de los productos de nuestra familia Promitalia, que generalmente yo diría es como el oro puro. Acá, para el protocolo del rejuvenecimiento de cuello, tenemos un paciente de 78 años de edad que quería mejorar la ritidosis a nivel del cuello. En él ya había sido, yo lo había tratado previamente con 2 sesiones de Ginger Design, para producir un efecto tensor a nivel del cuello. Sin embargo, no se había conseguido por completo, y posterior a la utilización de 2 sesiones, de 3 sesiones de Butech con 12C más el gel a nivel de cuello, ustedes ven que esas líneas de expresión, esas líneas que generalmente, o esas arrugas que tenemos a nivel del cuello en la parte lateral, si comparamos con el después, tenemos resultados muy satisfactorios, y esto es casi en 2 meses. Este es el mismo paciente del caso de la alopecia que yo traté con 3 sesiones. En caso de cicatrices, acá tenemos un paciente con un queloide en el hombro. Esto es un caso cortesía de la doctora Astrid Brazón, dermatólogo de Caracas, Venezuela, donde ella realizó tratamiento con exosoma Butech y láser Erbium, con resultados a la segunda sesión totalmente aceptables, estéticos, se puede decir, el resultado que obtuvimos en este paciente. Y en una cicatriz hipertrófica de tipo queloidea en la región infraclavicular derecha, en él se realizó solamente infiltración de exosomas Butech. Otro caso de la doctora Astrid Brazón, dermatólogo venezolana, con resultados totalmente aceptables y satisfactorios en el uso pues de nuestro Butech. En el caso de las cicatrices pica hielo, acá hay un paciente de 52 años de edad, donde se realizaron 3 sesiones de exosoma, 3 sesiones con exosoma Butech. Y si ustedes ven, hay mejoría en cuanto a textura de la piel, en cuanto a esas cicatrices pica hielo, con resultados pues muy satisfactorios en nuestro paciente.
Muchísimas gracias por su atención. Yo soy el doctor Reich Torres, cirujano plástico venezolano. Mis redes sociales, @doctor.reichtorres. Mi número de teléfono, +58 414 176 5511. Y lo que siempre les digo, creo que uno de los mayores riesgos de la vida es nunca atreverse a arriesgarse. ¿Y por qué digo esto? Porque generalmente cuando sale un producto nuevo, a nosotros nos da mucho miedo usarlo por de repente las reacciones adversas que pueda tener el paciente, o porque es un producto muy nuevo y no sabemos cómo colocarlo, o porque no sabemos cómo aplicarlo. Entonces, lo importante es arriesgarse a utilizar productos nuevos, productos que son seguros, para tener resultados satisfactorios en nuestros pacientes, como los que ustedes vieron en los antes y los después. Muchísimas gracias por su atención y quedo atento a las preguntas. Ah, sí, aló, aló, aló.